Aún recuerdo con desgarro cómo le supliqué a mi mami que no se fuera. Incluso me colgué a su cuello implorándole que me llevase con ella. A pesar de ser tan pequeña, esa imagen vive en mis recuerdos. El dolor que cargo tan grande que perdono a quien amo una y otra vez, por miedo al abandono, como me hizo mi mamá. Bienvenidos a Te lo cuento el domingo, donde compartimos historias reales de seguidoras que merecen ser escuchadas. Hoy les traigo una anécdota de una guerrera. Es una historia de abandono, amor ciego y red flags que muchas veces ignoramos. Si quieres salir en esta sección, te dejo el formulario en la descripción. Gracias por confiar en mí para dar voz a tu experiencia de vida que puede ayudar a desahogarte, pero también a salvar a quienes lo escuchamos. Soy hija de un matrimonio cuyo cese fue cuando yo tenía 3 añitos. Cuando mis papás se separaron, mi mamá nos dejó a mi hermana mayor y a mí con nuestro papá. Y la imagen en mi mente no se borra de cuando yo grité y le supliqué a mi mamá que no me dejara atrás y que me llevase con ella. En ese entonces, mi papá quedó tan afectado que ya no podía hacerse cargo de nosotras y pasamos al cuidado de nuestra abuela materna. Mi mamá se fue automáticamente con otro hombre, rehizo su vida y se fue a vivir a otro sitio. Creo que aproximadamente la podía ver 1 o 2 veces al año como máximo, solo para vacaciones de verano. Ella se fue para otra ciudad, quedó embarazada y tuvo mi hermano menor. A partir de ahí se abrió una herida de abandono que sigo cargando hasta el día de hoy. Nuestros padres se desentendieron por completo de nosotros y crecimos bajo el cuidado de mis tías maternas, las hermanas de mi mamá, y mi abuela, que fue quien me dio todo su cariño y la referente materna que tengo en mi vida. Mi padre era el sustento económico solo para alimentación, nada más, ni siquiera para los útiles escolares. Todas estas vivencias hicieron que en mi adolescencia me acercara a la iglesia, a Dios, y empecé a asistir a una iglesia evangélica aproximadamente a mis 13-14 años, donde empecé a trabajar para poder aportar en la casa, no solo para la alimentación. Fui cuidando un bebecito y luego empecé a atender en una frutería. Asistía mucho a la iglesia porque me mantenía la mente ocupada, porque la mayor parte del tiempo estábamos solas. Realmente me ayudó en muchos ámbitos. Conocí a un joven que casualmente su familia me conocía desde que yo era pequeña, porque el papá de él era mi padrino de bautizo, que aunque no fue un padrino presente, eso ayudó mucho a que ganásemos confianza. Él era mayor que yo por 5 años, pero yo era menor de edad. La verdad es que no me gustaba. Él empezó a insistirme mucho en que quería salir y yo siempre le decía que no. Lo que pasa es que después de bastante insistencia le acepté la salida como amigos, dejándole bien claro que no podía pasar nada más. Y así estuvimos aproximadamente 1 año, hasta que resultó que obviamente pasábamos tanto tiempo juntos que terminamos siendo novios, y como sus papás y mi familia eran tan cercanas, pues no había ningún problema con que tuviésemos esa diferencia de edad, aceptaron nuestra relación. Nuestro noviazgo era muy de niños, sobre todo como íbamos a la iglesia, lo único que hacíamos era darnos besitos, abrazos y caricias, pero muy sanas. Al principio él era muy amoroso conmigo, muy cariñoso y todo. Lo que pasa es que con el tiempo empecé a ver ciertas actitudes de él que me parecían extrañas. Conmigo él se portaba de cierta manera, me respetaba y me demostraba algo de cariño, pero en ciertas circunstancias pues era súper que frío, sobre todo con otras personas. Él hacía ciertas cosas que no me parecían, sobre todo que discutía muchísimo con su mamá, y eso ya no me gustaba porque parecía a veces un poco agresivo. El tema está en que una vez, cuando aún no teníamos ni 1 año de estar juntos, tuvimos una discusión y nos separamos. Lo que pasa es que yo no quería realmente que nosotros nos distanciáramos, y pasó algo que, como yo quería que nosotros volviésemos, dejó de ser tierno y empezó a apretarme y a darme besos muy fuertes. La cosa se puso así un poco intensa y yo lo alejé. Yo le dije que qué le estaba pasando, que él sabía muy bien que eso nosotros no lo podíamos hacer. Lo que pasa es que él me dijo que si yo quería volver con él tenía que ser bajo ciertas condiciones. Él me decía, ¿pero quieres volver conmigo o no quieres volver conmigo? Yo le decía, pues claro que sí, quiero volver contigo. Yo le dije que no eran las formas, pero para que no se enojara más,
terminé por ceder. Me tocó algunas partes y entonces yo terminé después de eso por sentirme muy mal porque yo sabía que lo que estábamos haciendo era pecado y que Dios nos estaba mirando. Llegué a la casa y me puse a llorar. Después de este acontecimiento volvimos. Lo que pasa es que yo me di cuenta que a partir de ahí él ya no hablaba conmigo con la misma fluidez, como que desapareció un poco la conexión. Pero otra cosa que también me impactaba mucho era que yo sentía que él se avergonzaba de mí porque salíamos a la calle y pues como que le daba vergüenza darme la mano, o si yo le iba a dar un beso en público me giraba la cara y cosas así. Otras cosas que pasaban también es que cuando se enojaba con terceras personas, se enojaba conmigo sin yo tener la culpa de nada. A veces llegábamos a congregarnos en la iglesia y él estaba enojado y sin yo saber absolutamente nada del por qué se iba después sin decir absolutamente nada, no se despedía y podíamos llegar a estar sin hablarnos hasta 2 semanas. Bueno, resulta de que yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, entonces tenía muy poco tiempo libre, pero trataba de usar ese poquito tiempo para ir a verlo en un supermercado donde él estaba trabajando y yo con la excusa de hacer más que alguna comprita, pues aunque sea 5 minuticos, pues pasaba a verlo y a saludarlo. Cuando yo me quería juntar con él siempre tenía algo que hacer, o estaba cansado o inventaba alguna excusa de cualquier cosa para siempre decir que no podía. Yo empecé a preguntarle que por qué él era así conmigo, inclusive empecé a culparme de las cosas que estaban pasando y que el problema era yo y que era yo quien tenía que cambiar. Sucede también que nosotros éramos de clases sociales diferentes, él tenía dinero y yo, bueno, pues tenía mis necesidades, entonces no éramos del mismo nivel. Aún así, yo trataba de ser bastante detallista, inclusive yo no sabía cocinar muy bien, pero siempre trataba de hacer más que alguna cosita para sorprenderlo con algo, con lo más mínimo, para de alguna manera darle detalles. Yo siempre supuse que ese era uno de los motivos por el que él se avergonzaba de mí. Yo trabajaba, pero ahorraba para comprar mis cosas básicas y no me podía permitir comprarme ropa cara o zapatos caros, zapatos buenos. Él a veces, cuando iba a comprarse ropa, me pedía que lo acompañase y me compraba algo de ropa para mí cuando compraba para él, pero era porque él decía que no le gustaba como yo me vestía. Siempre me decía de que yo me vestía como una anciana y que le daba vergüenza salir conmigo por estas razones. Me decía que yo no era fea, pero que me vestía mal. Llegó el momento en el que cumplíamos 1 año. Era nuestro aniversario y le hice una cartulina con fotos nuestras y corazones y cositas así muy bonitas. Le había comprado una cadenita de plata que le mandé a grabar. Habíamos quedado en juntarnos en un sitio, lo que pasa es que ese día estaba lloviendo mucho y yo no tenía vehículo, entonces me fui caminando hasta allá. Estuve esperándolo aproximadamente 1 hora. Lo llamaba constantemente a su número de teléfono y él no me contestaba. Le insistí tantas veces que llegó un momento en que dije, bueno, voy a llamar a su papá para ver si sabe dónde está. Total que le hablo a su papá y cuando me contesta me dice, está aquí. Él está durmiendo, entonces ven hasta aquí porque yo ni siquiera sabía de que ustedes habían quedado en juntarse. Te esperamos aquí en la casa. Estaba lloviendo tanto pues que obviamente yo estaba empapada y se me bajó la cartulina. Aún así fui a verlo y cuando yo llegué su hermano le avisó que yo estaba ahí y cuando vino así hacia mí me di cuenta en sus ojos su disgusto. Nada, me preguntó que qué yo estaba haciendo ahí. Fue cuando yo le dije que estábamos cumpliendo 1 año y él me dijo que no se acordaba, que lo sentía mucho, que no sabía que habíamos quedado ese día, que había llegado muy cansado del trabajo y que se había acostado a dormir. No tenía ningún regalito para mí, pero aún así, pues a mí no me importa. Me pidió disculpas y pues nada, le dije que está bien, pero que no lo volviera a hacer. Entonces yo cogí la cartulina y se la pegué en su cuarto. Y esa fue nuestra celebración de aniversario. Me quedé ahí un rato con él en la casa. Al poco tiempo fue casual que su mamá me mandó a buscar algo a su cuarto y me di cuenta de que él había quitado la cartulina y que estaba en la basura. Según él, pues había sacado la foto y guardado, que porque la cartulina en su cuarto se veía fea. Y aún así, me quedé. Por lo general, yo pasaba mucho tiempo en su casa porque a mí en la mía, pues acostumbraban a dejarme sola. Entonces, como su familia y la mía, pues tenían un historial juntos y su mamá y yo nos llevábamos tan bien, no les molestaba que yo pasara bastante tiempo con ellos. Su mamá, a mí, la verdad es que me quería mucho y mi relación con él se basaba prácticamente en compartir con su familia más que con mi propio novio. Yo le perdonaba todo. Estaba enamoradísima. Él me trataba a mí como si, no sé, como si me odiara, ¿viste? Pero era mi única compañía.
Y resulta de que como mi hermana era mayor que yo, le había tocado a ella irse a la universidad y yo pasaba demasiado tiempo sola. La familia de él conocía mi situación, entonces a su mamá no le importaba que yo me quedase ahí y pues yo me sentía acompañada estando con ellos. Nos cuidaban mucho, siempre nos aconsejaban que era lo que sí podíamos hacer, que era lo que no. Así que bueno, yo me aferré bastante a ellos. Resultó de que yo me puse celosa de una compañera de trabajo que él tenía porque se mensajeaban prácticamente todo el día, se mandaban fotos, se mandaban videos, se hacían videos entre ellas. Y una de las cosas que más me llamaba la atención era que ella se conocía la clave de su teléfono. Era muy confianzuda. O al menos yo lo veía de esa manera. Yo recuerdo que yo a ella no le caía bien y siempre iba diciendo que yo era una creída. Mi novio nunca en la vida me defendió. Si yo le encontraba algún mensaje en su teléfono de ella, se escondía y él siempre se enojaba porque me decía que no había nada y que estaba yo enojada por gusto. Yo lo que no podía entender era por qué ella sí podía tocar su teléfono, incluso tener su clave, y yo no lo podía ni mirar. Una vez le tomé el celular y él, para quitármelo, forcejeó conmigo y me apretó las muñecas, no sé, fue un momento bastante tenso. Lo que pasa es que justo estábamos en la iglesia por unos preparativos y estaba acompañándonos un amigo que teníamos en común y él fue quien le llamó la atención y le dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo y que no eran las formas de quitarme el teléfono. Yo le conté eso a su mamá y ella también le llamó la atención. Al final lo terminé por disculpar porque llegó un momento en que me pensé que era yo la del problema y que me estaba haciendo película, entonces aún así me quedé. Nuestra relación se estaba desgastando mucho. Ya no quería salir conmigo a ningún sitio, o a veces me acompañaba hasta mi casa y cuando yo lo abrazaba él no me respondía el abrazo y cosas así. Y yo le decía, pero si no me quieres, dímelo, vamos a separarnos, terminemos con esto. Me decía que él sí me amaba, lo que pasa que él era así. Por estos motivos y porque yo siempre sentí, ¿no?, que yo necesitaba a alguien que me diese cariño y no era algo que yo estaba recibiendo de su parte, nos separábamos repetidamente, volvíamos repetidamente. Era un círculo vicioso. Y la mayoría de las veces volvíamos porque él me decía que iba a cambiar y sí cambiaba. Lo que pasa que era temporal. Pasó algo y es que perdió el trabajo y entró en una depresión porque él se sentía un bueno para nada, como que nunca en la vida iba a conseguir hacer nada más. Yo le explicaba que no podía ver las cosas tan negras y que podía encontrar perfectamente otro trabajo, sobre todo siendo tan joven, pero aún así eso le estaba afectando a él un montón. La cosa es que él decidió postularse a los Carabineros de Chile, que para quienes no lo sepan es una institución policial. Era su sueño pertenecer a la fila de la institución. Lo que pasa es que cuando se presentó fue rechazado porque suspendió el examen psicológico. Y eso fue peor porque aumentó su depresión y a pesar de que yo le decía repetidamente de que hubiese suspenso una vez no significaba que no podía seguirse postulando, él terminó por desistir. Yo tenía nada más como 16 años, pero era algo que también me llamaba a mí la atención. Mi sueño estaba entre dos carreras, trabajo social y los carabineros, porque mi intención o lo que a mí me gustaba era entrar en algo en el que yo pudiese ayudar a otras personas. Él desistió y terminó por abrir un local de alimentos de mascotas. La verdad es que le gustaban mucho los animalitos. Recuerdo que tenía unos perritos golden muy lindos. Él abrió ese negocio apoyado por su papá. Lo que pasa es que no le fue tan bien como él pretendía. Aún así yo le ayudé en la apertura, a atender e incluso a veces le llevaba almuerzo. Yo todavía era muy chica, pero me gustaba aquello de la pastelería. Una vez quise llevarle unos panqueques para cenar y a mí me gustaba mucho inventar en la cocina y hacer cosas, entonces solía tener colorantes y cosas así en mi cocina y le metí colorante azul a unos panqueques que quedaron azules y yo pensaba en mi mente que iban a quedar bonitos, pero no quedaron bonitos, quedaron feos. Quise llevárselos para que cenara porque bueno, aún así pues continuaban siendo comestibles, ¿no? Mi objetivo la verdad era pues intentar sorprenderlo. Lo que pasa es que cuando lo vio me dijo que de qué se habían enfermado mis panqueques y el tema no era que fuese una broma, sino que de la manera en que me lo dijo pues me sentó bastante mal. Muchas veces yo lo motivaba a que vendiera esto en la tienda, lo otro y que intentara añadir algunas cosas nuevas y cosas así, pero él nunca aceptaba los consejos. Era una persona muy negativa. Era como un viejo en un cuerpo de joven. Lo que pasó fue que como pues no le estaba yendo así tan bien, postuló de nuevo a los carabineros, pero la diferencia es que esta vez no lo hizo solo él, lo hice yo también. Lastimosamente, él no fue aceptado y yo sí, pero eso fue como que
aún peor, porque empezó como que no sé, a tomarme rabia y yo al menos lo sentía de esa manera. A lo mejor tenía celos de que yo había quedado y él no. Trabajé todo ese tiempo en una frutería, una pastelería y en un lugar de comida rápida de las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada para poder pagarme la postulación. Los fines de semana iba a la escuela, tenía la verdad es que muy poquito tiempo libre, aún así yo siempre trataba en lo más mínimo de los tiempos dedicárselo a él, pero él no estaba realmente interesado en eso. Y yo muchas veces le preguntaba, pero ¿por qué seguimos juntos? ¿Por qué? Y seguía insistiendo que me amaba, que me quería y que él era así, pero que sí quería seguir conmigo. Entonces yo no entendía nada. Yo creo que incluso ni me felicitó cuando me aceptaron en la institución. Yo sentía que hasta estaba contento de que yo me fuese y él se quedaba. Y nada, yo intentaba antes de irme pasar tiempo con él y nada, él no hacía nada, seguía como un témpano de hielo. Yo le perdonaba todo porque yo sentía aquel dolor que sentí cuando mi mamá nos dejó, cuando nos separábamos o discutíamos o tenía aquella idea de que no iba a volver a verlo más. Ese dolor tan feo hacía que yo le perdonase todo. Cuando entré a la escuela nos prohibieron los teléfonos y solo nos lo daban por la noche, muy tarde, entonces yo solo podía llamarlo cuando pasaba la medianoche. Recuerdo que una vez cuando yo lo llamé me dijo que las personas normales a esa hora dormían, entonces yo me tuve que disculpar por querer saber cómo él estaba. A partir del mes te permitían que la familia fuese a verte de visita. Yo le había pedido a él que por favor que fuese a visitarme. Él me había dicho que no, incluso habiéndole dicho que yo le pagaba el pasaje. Lo que pasa es que a último momento fue porque él conocía a mi mamá, que por casualidad pues ella había decidido en ese viaje ir a verme. La verdad es que yo inclusive lo sentí como si lo hubiese hecho por obligación, por no sé, quedar bien con mi mamá o algo así. Imagínate que en una ocasión mi teléfono se rompió y estuve incomunicada como 2 semanas hasta que una de mis tías me llevó un teléfono de ella, me lo prestó con un chip nuevo. Bueno, yo me sabía su número de teléfono de memoria, lo contacté con ese número nuevo para decirle de que grabara ese teléfono y que me disculpara porque no había podido comunicarme, ni cuenta se había dado de que yo estaba sin teléfono, no me había mandado en todo ese tiempo ni siquiera un mensaje. Yo le pregunté si él se estaba viendo con alguien, si tenía otra pareja y él, en vez de responderme, simplemente me dejaba sin respuesta, no me contestaba, ni me decía que sí ni me decía que no. En una ocasión que llevábamos algo de tiempo sin vernos, me liberaron, pero mi ciudad quedaba a 8 horas de distancia, así que solo tenía un día libre y obvio lo quería ver porque ese mes solo iba a tener ese día específicamente. Que por favor nos viéramos, yo le dije y me dijo que no, que él estaba participando en algo que se llamaba Dignidad Animal y ese día tenían que hacer actividades con los perritos. Yo le dije que si podía posponerlo y que fuese otro día porque sí existía la posibilidad de posponerlo para otra ocasión. Aún así, su respuesta fue rotundamente que no, que él no iba a cambiar sus planes por mí. Así que yo iba, pero no nos íbamos a ver. Se apareció para despedirse exactamente en el momento en el que yo me iba ya a subir al bus de regreso a la escuela. Aún así, la gota no rebasó el vaso, pero llegó la última. Falleció su abuela, yo estaba dentro de la escuela y no me dieron permiso para asistir. Cuando me logré contactar con él, le dije que lo sentía mucho, que me daba mucha pena su dolor, pero que no podía acompañarlo porque no me habían dejado salir. Él estaba muy afectado y no me habló más, no me respondió. Después de varios días volví a insistirle y él me respondió que yo no había estado para él en unos los momentos más difíciles de su vida. Me echó la culpa de las cosas malas que le habían pasado por no acompañarlo y me trató mal otra vez. Y nada, ya al poco tiempo ya fue cuando terminé con él porque era demasiado su maltrato psicológico. Esta vez se enojó tanto porque yo no fui, que asumió que yo no había querido ir, no que no habían permitido ir. Me enteré que una niña que estaba yendo a la iglesia estaba mucho tiempo con él. Por su familia más tarde me enteré también de que ellos sí tuvieron algo y a diferencia de conmigo, tuvieron relaciones íntimas, lo cual yo nunca tuve con él porque siempre tratamos de esperar hasta el matrimonio, que para mí la verdad es que era bastante importante. Cuando pasó lo de su abuelita, quebró su negocio, le fue súper mal y quedó sin trabajo y tampoco con ganas de buscar un nuevo empleo. Y finalmente lo dejé. Me dolió mucho, pero no quería que me siguiera tratando así indiferente. Nuestra relación duró aproximadamente 4 años, desde los 14 años hasta los 18, que fue cuando me fui de la escuela de los carabineros. Les estoy contando esta anécdota para que entiendan la segunda parte, que es donde mi vida dio un vuelco extremo.
y donde vienen las peores partes de mi historia con el padre de mis hijos. Mi nombre se mantiene en el anonimato, pero soy chilena, tengo 26 años, pertenezco a la policía de mi país, siendo carabinero. Tengo un hijo de 6 años y una bebé de 6 meses, y varios acontecimientos que espero que con el tiempo pueda superar. Por el momento estoy dando el primer paso de contarlo para liberarme de alguna forma, también con el objetivo de mostrar al mundo cómo los traumas de nuestro pasado pueden afectar tanto a nuestras decisiones en el resto de nuestras vidas. Siempre que tengan la posibilidad de cortar el hilo que las ata a este tipo de personas que no las ama, háganlo, porque merecemos más y lo justo es vivir nuestra vida en este mundo en paz. Esta historia continuará porque es solo el inicio de una historia de traición que llegó por parte de la persona que juró que siempre me cuidaría. Ahora sí, yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. Déjame tu huellita con un likecito para llegar a más personas lindas así como tú. Y si quieres escuchar más historias de seguidoras, te lo cuento el domingo.